hizo que no faltara. El miedo a tener menos plata en su bolsillo hizo que no faltaran y tuviera trigo. Entonces, para nosotros queremos, señora Presidenta, presentar otra alternativa de despacho que tiene que ver con que se derogue el ítem aula. Que van en el sentido de lo que se habían señalado los trabajadores de la educación en su momento, este ítem sigue vulnerando derechos que después de muchísimos años y con reiteradas luchas los trabajadores de la educación han logrado que estén plasmados, por ejemplo, en muchos de esos artículos de la ley 5811. Vulnera el derecho, es un derecho de una maestra madre poder cuidar a su hijo, no es un privilegio. El privilegio lo tienen otros. Entonces, queremos, señora Presidenta, como le decía, presentar un despacho alternativo